saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la región oriental de mi país, Bolivia. Mi nombre es Sonia Centeno de Baglivo y hoy les voy a hablar de la importancia de las emociones en la educación. Si bien el tema de la entonación de voz, que las emociones se transmiten a través del sonido, es una información que ya se viene manejando bastantes años, sin embargo, en la malla curricular de los sistemas educativos aún no se le ha dado la importancia necesaria en la formación en habilidades blandas que tiene que tener el educador. Se transmite más a través del lenguaje facial y el lenguaje corporal que con la información de las palabras. En esta presentación vamos a comenzar a indagar en los principios que fortalecen esta perspectiva de ponerle gran importancia a la educación emocional en la formación no solamente del docente, sino también de los estudiantes. Bien, vamos a comenzar a hablar de lo que significan las emociones al momento de hablar en la voz. Vamos a hablar de la ley de la resonancia y cómo aplicarla en la educación. Obviamente, la resonancia ocurre cuando la mente y el corazón se sincronizan. Y las emociones, etimológicamente hablando, sabemos que es energía en movimiento. Viene de movere. El ser humano es una integridad de cuerpo, mente y espíritu. Y cuando hablamos de mente y hablamos de espíritu, estamos hablando de energía. Y este concepto no es nuevo, no solamente lo decía Nikola Tesla, sino lo decían las culturas antiguas. Tenemos antecedentes en los restos arqueológicos de la cultura egipcia que en el año 7000, 3000 antes de la era común existían instrumentos musicales que no solamente eran utilizados como un momento de desahogo emocional, sino también con fines terapéuticos y medicinales. Dentro de lo que es la filosofía de las creencias egipcias, se hablaba de una fuerza vital que no se veía pero que podía sentirse, que le llamaban el Ka o el doble. Se hablaba ya del alma, que era algo similar a la personalidad. Se hablaba del corazón o de la mente, que era la sede de los pensamientos y emociones y el lugar donde habitaba la razón, el pensamiento, la conciencia y la moralidad. Y se hablaba del cuerpo luminoso, todos estos cuerpos mentales, emocionales y espirituales que hoy en día en muchas corrientes, no solamente científicas, sino también esotéricas y también psicológicas, pues esto ya se venía hablando en el antiguo Egipto. Luego viene la información de Hermes Trismegisto con las famosas tablas esmeraldas. Están en referencia en muchos documentos antiguos como el Corpus Hermeticum, un libro del año 1471, cuyo original todavía se conserva en la Biblioteca Filosófica Hermética de Ámsterdam. Estas leyes naturales pues son principios que son comunes a muchas creencias, filosofías y religiones, y también tenemos la información de los centros de energía o chakras que se manejan en filosofías orientales antiguas como son el hinduismo y el brahmanismo. En las filosofías orientales se habla mucho de usar el sonido con fines terapéuticos y fines sanadores para poder desbloquear los centros de energía que rigen el cuerpo. La misma palabra mantra es una palabra sánscrita que viene de man, mente, y el sufijo instrumental tra, que se traduce literalmente como instrumento mental y describe las fórmulas en verso y en prosa que se pronuncian durante las ceremonias, y obviamente pues estos rituales usaban bastante los gestos, palabras y pensamientos, adquiriendo su máxima eficacia. De aquí viene ese proverbio que hasta el día de hoy lo mantenemos, de que la palabra tiene poder, pero tiene poder más allá de la información por la entonación y el sonido que se utiliza al hablar. Había tanta conciencia en la transmisión de las emociones a través del sonido en la antigüedad que los grandes maestros, tutores y educadores usaban cánticos con sus alumnos para que ellos puedan aperturar la mente y el corazón y puedan afianzar todas las lecciones aprendidas. Prueba de ello tenemos los Upanishads, los textos sánscritos védicos que tenían muchas enseñanzas. Los Vedas, tenemos los cantos hebreos del año 2000 a 1000 antes de la era común, el libro de los Salmos que lo usaban para manifestar, están los cantos de los monjes gregorianos, y como una manera de darle la importancia a la energía que llevamos dentro, no solamente a través del sonido, sino también la fuerza interior que maneja el ser humano al transmitir sus expresiones, pues tenemos como ejemplo la meditación cuando se aplica el silencio, cuán fuerte es la vibración que emana el ser humano, que uno puede transformar su estado emocional y poder lograr
estados de salud mental y emocional equilibrados que puedan llevar a un momento de trascendencia. Existe un médico estadounidense que ha hecho estos estudios, el Dr. John Kabat, que fundó la Clínica de Reducción del Estrés y del Centro de Atención Plena en Medicina en la Universidad de Massachusetts. Él hizo varios estudios y varias prácticas. Tiene un libro bestseller, Vivir con Plenitud, las crisis, donde muestra el poder de la energía interior que transmite cada persona. En algunos colegios de Estados Unidos se entrena en el manejo de energía personal. Aquí vemos un aula donde se aplica la meditación, se aplica el silencio, precisamente por la conciencia de la frecuencia vibratoria que cada uno maneja. Aquí vemos otros ejemplos en un aula, en un colegio de Madrid, donde se implementan estas técnicas de meditación también. Esto es un colegio de Uruguay. Toda esta información que ya se maneja en el primer mundo en relación al tema educativo, pues es prudente que comencemos a difundir en Latinoamérica, porque hay un principio que aquí es claro, que las emociones transmiten mensajes para descifrar, y quien tiene ese autoconocimiento y sabe decodificar sus emociones, pues va a saber transmitir lo mejor de sí, y más aún en la educación, porque tenemos la responsabilidad de educar, transmitir nuestra capacidad de equilibrio emocional a los jóvenes, niños y personas que nos rodean. Si nosotros sabemos transformar las emociones negativas en emociones positivas, estaremos influyendo en una gran educación emocional que puede ser aplicada a todas las materias. Existe mucha información en relación a este tema. Aquí tenemos ejemplo Robert Plutchik, que ha escrito un libro de Emociones y Vida, donde habla de la gran cantidad de la rueda de emociones que el ser humano tiene para manejar. Luego tenemos las investigaciones de Giacomo Rizzolatti en relación a las neuronas espejo, que los seres humanos tenemos unas neuronas que son como espejo y reflejamos las emociones de los demás. Esto va mucho con el principio de sincronicidad y el principio de resonancia en relación a que atraemos lo que somos. El entorno que tenemos alrededor es un reflejo de lo que nosotros llevamos dentro. Giacomo Rizzolatti habla que de 0 a 7 años es el mayor desarrollo de estas neuronas, y es aquí que los niños son un reflejo de las personas que están más cerca de ellos, que el ser humano tiene tendencia de hacer lo que ve, no lo que escucha. Entonces, toda esta información, si la tomamos con seriedad, vamos a comprender por qué es tan importante que el educador y el docente comience a preocuparse por la transparencia de las emociones y en qué frecuencia vibratoria estamos nosotros manejándonos. Ya lo decía el doctor Mario Alonso Puig a través de frases que rescató de la filosofía antigua, de que la palabra educación en el fondo quiere decir sacar de dentro, es decir, que no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender, y que la diferencia entre un profesor y un maestro es que el primero te enseña y el maestro te ayuda a descubrir tu potencial. Y cuando hablamos de potencial, pues estamos hablando de toda esa energía interna que guarda cada niño, cada ser humano que encarna en este planeta. Tiene un potencial de información emocional, espiritual, que hereda de sus propios ancestros, y que nuestra misión como educadores es brindar esas herramientas para ese autodescubrimiento, y de ahí es donde nace también el autoconocimiento de nuestros dones y nuestros talentos. Carl Gustav Jung habla del consciente, del inconsciente y del inconsciente colectivo. Creador de la psicología analítica, refuerza este principio de que aquellas emociones que no descargamos, aquellas frases detonantes que recibimos en la niñez, pues quedan guardadas en nuestro interior, y que si nosotros no aprendemos a descargar estas palabras transformadas en emociones, nos ocasionan bloqueos, interferencias que hacen que nuestra frecuencia vibratoria sea baja. Es aquí cuando yo puedo tener la mejor sonrisa, pero tengo tanta depresión y dolor en mi corazón que a nivel de frecuencia vibratoria, a nivel de energía, a nivel emocional, voy a transmitir esos sentimientos tristes, y es aquí donde hay una incongruencia entre la sonrisa que puedo mostrar en mi rostro y el sentimiento, y eso yo se lo transmito a los niños. Inconscientemente estoy dando un mensaje de incongruencia, de que es normal esconder las emociones y de que yo aprenda a reprimir mis emociones. Entonces es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado como docentes y educadores, de tener limpio el corazón, limpio los sentimientos, y tener herramientas de descarga de emociones negativas para que cuando estemos transmitiendo nuestra información, nuestro sonido y timbre de voz salga limpio y claro. Ahí es cuando el niño siente esa empatía, siente esa paz, esa alegría, porque nosotros estamos hablando desde lo profundo de nuestro ser. Pero si yo estoy con algún malestar, o quizás soy docente pero no tengo la vocación de servir
servicio y estoy enseñando porque no tengo otra opción o cualquier otro motivo que no sea pasión y amor por educar, entonces esos docentes van a tener esa incongruencia y van a tener emociones oscuras y negativas que a través de la impaciencia, la intolerancia, de renegar, de la queja, de los gestos faciales de malestar, pues estoy duplicando esas emociones oscuras en los niños y estoy creando un espejo de falta de gestión emocional. Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, pues ya hablaba de la importancia del cerebro emocional. Y aquí tiene una frase poderosa: la sabiduría emocional determina nuestro éxito en la vida. Y esta que es muy conocida: ¿sabías que el 70-80% del éxito en la edad adulta proviene de la inteligencia emocional? Por tanto, cuán importante es poder aplicar la descarga emocional, porque todos desde la infancia tenemos una influencia de los padres, de las emociones de la madre en la gestación y el parto y del entorno de la infancia. Cuando no tenemos esta gestión emocional, tenemos un desconocimiento de las herramientas del manejo de nuestras propias emociones, cargamos estas emociones hasta la adultez y ahí vamos creando los paradigmas mentales. Son aquellos pensamientos que dominan mis acciones, y cuando yo tengo muchas palabras negativas, cuando he sido criada con extrema obediencia, con amenazas, con castigos o con creencias y palabras destructivas, pues lo más probable es que si no lo manifiesto, que esas emociones van a influir en mi frecuencia vibratoria y voy a tener momentos de estallido emocional. ¿Y qué pasa cuando nosotros de niños reprimimos estas emociones? Pues pasa esto, que nos transformamos en adultos que tenemos incapacidad para la gestión emocional, y al no saber regular las emociones comenzamos con esa incongruencia de fingir, de reprimirnos, de aparentar, de ponernos máscaras, de ir creando una marea de sentimientos que pueden ser detonantes en agresividad, enfermedades y otras situaciones que en las aulas escolares hemos captado de nuestros educadores por la falta de educación en el tema del manejo de la gestión emocional. Cuando no tenemos esa claridad del autoconocimiento, el manejo emocional, cuando no tenemos claro a dónde vamos y cuando esas emociones oscuras, reprimidas, no las hemos sabido descargar, pues lo más probable es que nos generan confusión, porque es difícil tener una conexión entre la mente y el corazón cuando nuestro filtro no está limpio. Me refiero al autoconocimiento de hasta dónde es la profundidad de la carga emocional que me estoy guardando. Entonces, cuando yo me reprimo demasiado es cuando vienen esos momentos depresivos de un momento a otro, y se refleja en crisis existencialistas que se traducen en estas preguntas. Ahí vienen las dudas acerca del camino que uno toma en la vida, no hallarle sentido a la vida, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, las heridas emocionales que se comienzan a manifestar a través de inquietudes. Por tanto, el conocimiento de los principios y leyes espirituales de estas sabidurías antiguas son una gran ayuda para poder comprender cuán importante es mantener el conocimiento de la información de la educación emocional. Cuando uno entra en profundidad a estudiar la historia del mundo de las emociones, es inevitable llegar a las culturas antiguas y encontrar las raíces de los principios y las leyes espirituales que hoy en día se están comenzando a difundir, pero que no son oficialmente estudiadas por la malla curricular del sistema educativo. Estamos hablando del principio del mentalismo, del principio de polaridad, principio de correspondencia, principio del ritmo, principio de vibración, principio de causa y efecto, principio de género. Se encuentran las bases de las leyes de atracción, de vibración, de resonancia, que son las que dirigen el mundo de las emociones, el mundo de los sonidos. Si tuviéramos claro los principios de estas leyes, manejaríamos información tan valiosa como el que comparte la ley de vibración, que define la importancia de la vibración de los sonidos en cada persona. Al hablar de ley de vibración nos lleva a la ley de la atracción, que traducido en términos psicológicos estamos hablando de que los pensamientos y las emociones crean la realidad. Asimismo, la ley de la resonancia llega a la misma conclusión al establecer que los pensamientos, creencias y emociones son los que determinan la frecuencia dominante cuando nosotros nos expresamos a través del sonido de nuestras palabras. Ahora, ¿en qué influye la calidad emocional cuando nos vamos a expresar? Pues influye en el tono, en nuestra entonación de voz. Un maestro, un educador puede inspirar, aburrir o puede dañar con tan solo el sonido que emiten sus palabras. Ya lo decía el poeta y dramaturgo madrileño Félix López de Vega y Cano: mal puede tener la voz tranquila quien tiene el corazón temblando. Cuánta sabiduría en esta frase, porque la emoción afecta a los movimientos musculares del aparato respiratorio y la laringe.
dirige y ello modifica el tono de voz de la persona. Cuando hablamos, las palabras van acompañadas de nuestra calidad de emociones. Y en ese tono de voz, pues se refleja la calidad de bienestar que tenemos en nuestras vidas. La entonación de la voz es un reflejo de todo ese mundo interno que guardamos, que incluye aspectos psicológicos, emocionales, sociales, inclusive temas de autoestima, de autovaloración. Por esta razón, grandes profesionales como los médicos, psicólogos, psiquiatras, pedagogos y músicos escuchan atentamente la voz y la manera en que relacionamos las palabras, las frases y las ideas. Cualquier persona que se tome la libertad de escuchar la manera de expresar del interlocutor se va a dar cuenta que en la forma en que manejamos nuestra expresión facial, la forma en que yo me expreso de manera corporal, cómo muevo mis labios, cómo conduzco mi mirada, inclusive mi personalidad y la forma en que me arreglo, dice mucho más de mí que lo que estoy hablando. Inclusive las pausas y los silencios y la manera en que voy entonando y poniendo el ritmo a mis palabras también son una manera de transmitir la calidad emocional que llevo dentro. Esto nos lleva a descubrir una ciencia detrás del manejo de las palabras y el manejo de los sonidos. Está respaldada con muchos estudios en relación a la resonancia de nuestro sonido. Aquí les comparto un libro que habla más de este tema, que se llama Eres Vibración, de Robin Openshaw, que habla de todos estos principios que rigen la transmisión de las emociones a través de la voz. Y si nos vamos a la ciencia, pues existen muchos estudios científicos en relación a cómo el sonido puede alterar la estructura celular y la estructura molecular de la materia. Basta con estudiar el legado de Hans Jenny, doctor en ciencias, médico científico, que acuñó el término cimática, describió los efectos acústicos de los fenómenos de las ondas sonoras. Tenemos también al científico japonés Masaru Emoto, que demostró que las moléculas de agua están realmente afectadas por el sonido y nuestra intención, él va más allá. Cuando habla de la intención, pues se está refiriendo a nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y toda la energía de los sonidos que estamos creando. El estudio de cómo los sonidos afectan el entorno y cómo las ondas sonoras interactúan con la materia ya fueron observados por Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Robert Hooke, el físico alemán Ernst Florenz Friedrich Chladni. Todos ellos han desarrollado principios de acústica y han dejado un legado de estudios que han sido reforzados con las investigaciones de otros investigadores. Ahí les pongo en pantalla, que han venido a demostrar cómo la propagación de las ondas acústicas a través de determinados líquidos o semisólidos generaban diferentes formas geométricas. ¿Por qué nos afectan tanto la entonación de voz o la manera de hablar o la manera de expresar? El ser humano está constituido aproximadamente por un 70% de agua. Nuestros cuerpos se transforman en excelentes conductores de las vibraciones sonoras, precisamente porque tenemos una gran cantidad de líquido. Y si nos basamos en todos los estudios anteriores, el líquido toma formas geométricas con cada vibración del sonido. Entonces no es de sorprendernos que si nosotros somos el 70% de agua, pues cada vibración sonora que recibimos toma forma de acuerdo al tipo de sonido que estamos recibiendo. De modo que cada célula actúa como un resonador. La vibración de la frecuencia que recibimos nos hace vibrar a nosotros. Entonces el cerebro analiza estas señales y las toma como órdenes. Es así como varias partes del cuerpo responden. Muchos sonidos nos pueden hacer reflejo en diferentes partes del cuerpo, inclusive nos pueden cambiar el estado de ánimo. ¿Quién no se ha contagiado alguna vez con una rabia ajena? ¿Quién no se ha asustado alguna vez con alguna persona? ¿Quién no se ha incomodado alguna vez cuando nos levantan la voz o cuando nos hablan fuerte? Porque quizás hemos sido criados con personas que nos hablan más dulce. Si el educador o el docente no tiene conocimiento de este tipo de principios y en caso de que no sepa regular sus emociones, pues puede crear una gran interferencia en sus estudiantes
solo con la entonación y el sonido de su voz. Por esta razón, es importante que el docente actualmente tenga hincapié en capacitarse en resiliencia, en inteligencia emocional y en trabajo en equipo para llevar estas habilidades al aula educativa. Asimismo, desarrollar habilidades de comunicación para que los estudiantes no se aburran y no se duerman en las clases, porque la manera en que hablamos también puede despertar el interés. Las emociones que nos lleven a desarrollar un carisma especial, las habilidades de comunicación, está comprobado que maximizan la comprensión, el conocimiento, las actitudes y los valores que el alumno necesita aprender. En relación a este principio, existe una tesis y un libro de Frank Fending de la Universidad de Florida, que fue publicado el año 1990, llamado La correlación entre la claridad de comunicación del maestro y la ganancia del rendimiento estudiantil, un metaanálisis. Ahora, si revisamos los principios de la oratoria, vamos a llegar a la neurooratoria. Los estudios realizados en relación a la oratoria dicen que al momento de hablar, el cerebro del auditorio oyente capta del conferencista apenas un 7% de las palabras que dice. 7% de la información el cerebro le da el valor. El 38% el cerebro capta la entonación de la voz. Y el lenguaje corporal atrae el 55% de atención. Por lo tanto, el tono y la velocidad al hablar sí son importantes. El ritmo, la duración, la pausa, el volumen, la expresividad, la intensidad, los silencios, el énfasis sí son importantes al momento de aplicarlos en el aula educativa. Y dentro de estos estudios se habla que el lenguaje no verbal refleja el 60 a 70% de lo que comunicamos. La interacción con los alumnos. La interacción con los alumnos también es un reflejo de empatía y de buscar sincronizar las emociones que llevamos con las emociones de los alumnos. Ahí vamos creando algo importante que se llama la identificación. Inclusive la ropa y las presentaciones que realizamos es un reflejo de nuestra manera de ser. Cuando aprendemos a gestionar esta parte emocional y la sabemos transmitir al auditorio, cuando lo que expreso en mis palabras y en mi voz son un fiel reflejo de lo que llevo dentro y mis emociones son transparentes y salen sin filtro, ¿qué es lo que genero en el auditorio? Credibilidad, porque esa credibilidad es un fiel testimonio de la autenticidad que estoy reflejando al abrir mi corazón y expresar la información y las enseñanzas poniéndole mi calidad emocional. Eso solamente se da cuando hay pasión y amor por lo que uno está haciendo. Por eso es importante que la nueva generación de educadores sean amantes de la educación, que nosotros como generación antigua sepamos transmitir cuán importante es que ingresen a las aulas académicas y universitarias seres que verdaderamente su propósito de vida sea enseñar y transformar a la nueva generación. Aquí viene lo que llamamos marca personal. Al final, cuando hablamos de la importancia del manejo de las emociones en la educación, pues estamos hablando de generar autoconfianza, autorrespeto, autoaceptación, autoconocimiento, autoconcepto y autoestima, porque a través de cómo transmito mi comunicación y cómo genero mis emociones a través de mi lenguaje facial, corporal y la entonación de los sonidos, yo estoy mostrando el camino a mis estudiantes de las verdaderas habilidades y marcando un modelo de manejo emocional que el día de mañana les va a servir de referencia para que puedan captar cuán importante es aprender a generar esa empatía a través de la entonación de voz. Una gran alternativa para desarrollar habilidades blandas en la nueva generación de educadores es mejorar nuestra calidad emocional para potenciar nuestras habilidades de comunicación y transmitir herramientas de gestión emocional con algo tan sencillo como es el ejemplo. ¿Cuánto poder tiene un educador con excelente gestión emocional al frente de una aula o al otro lado de la pantalla? Porque al hablar con amor está transmitiendo ese amor. Al hablar con confianza, claridad y seguridad está transmitiendo esas herramientas tan importantes en esta nueva generación que está ávida de encontrarle sentido a la vida. Espero haber generado ese interés para seguir profundizando más en relación a este tema. Muchas bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias, queridos amigos.